interesantísima disertación. Aquí yo diría que yo me siento como en un panel magistral, entre 3 estrellas. Las estrellas son ustedes hoy. La verdad que sí, que esto es clase de historia, dicen los chicos. Vamos a ver, yo aquí voy a dejarlo abierto, a ver quién habla primero, porque ustedes son así, ellos son muy amigos, ahí viene la coloquialidad. Manuel iba a decir algo. Ok, Manuel, quiero que me toques también eso mismo que acababa de terminar el general Soto, sobre el hecho de que es una cultura completamente diferente, una manera de pensar y de actuar diferente. Exacto, hay muchos factores que... Pero mira dónde los ha llevado. O sea, realmente si nos ponemos a ver, sí comparten la misma isla con nosotros y nuestra isla realmente es una isla que ha prosperado, nuestro pedazo de isla, perdón, en un sentido, hemos tenido una economía mucho más saludable que la de ellos. No les ha ido bien al pueblo haitiano, no le ha ido bien. No, porque entonces, evidentemente Haití ha tenido... En Haití se han ensayado 3 cosas, ¿no? Digo, se han ensayado no han 2 de las funcionado. 3. 2 de las 3 que son fundamentales. Cada vez que se habla del tema haitiano en los círculos políticos, en los círculos internacionales, los grupos, entre comillas, llamados progresistas, es decir, las izquierdas, los filoizquierdistas o filosocialistas, tienen tendencia a creer que ellos tienen el monopolio del corazón, el monopolio de los buenos sentimientos, que todos los demás somos una panda de malvados. El bienestar del pueblo. El bienestar del pueblo, es decir, todo ese discurso que vemos en el foro de Sao Paulo y ahora en el foro, en el grupo de Puebla. Y la idea es que cuando se aborda el tema haitiano, que busquemos cuáles deben ser las posiciones progresistas. Pues bien, lo primero que hay que hacer en Haití es descartar lo que hay que descartar. Y una de las cosas que hay que descartar es el creer que la solución de Haití sería importar un régimen al estilo de Venezuela, o al estilo de Cuba, o al estilo de Nicaragua, porque sería acentuar la pobreza. Pero además ya Haití vivió en su propia construcción como país un régimen similar. El régimen de su independencia, que fue sangriento, ¿no? Significó la liquidación de toda la riqueza, matar a todos los ricos. Tú acabas de mencionar, lo que propone mucha gente, matar a todos los ricos, matar a todos los blancos y darle toda la riqueza a los negros que se la van a comer en 2 días. Va a quedar el país igual de pobre. Número 1. Número 2. El segundo punto es creer que Haití puede salvarlo por estos políticos redentores, picos de oro, donaciones, estilo Martelly, sin principios, sin ideales y sin grandeza ninguna. Muchos de ellos están bañados en narcotráfico porque están corrompidos hasta los huesos y no van a resolver el problema. Van a crear, se van a continuar acentuando un estado de pobreza que en los 3 factores del gobierno, en el factor territorial está liquidado, el factor de población, la población en el estado actual con el más alto índice de analfabetismo, el más alto índice de insalubridad, la mayor cantidad de enfermedades del continente y el más alto índice de desempleo y de pobreza, no se puede transformar en un factor de riqueza. Y en el factor gobierno, el país no tiene un polo de autoridad. Entonces, la solución, a mi modo de ver, sería una tercera. Ninguna de esas 2, que son las que se han ensayado, son soluciones. Pero ¿Cuál es la solución? No me la digas, porque va a haber un punto libre al final del programa para cada uno de ustedes. Yo tengo te voy a hablar de la solución. En donde yo quiero que ustedes hagan sus propuestas. Digamos, por esos dos caminos. Es la problemática. Que son los 2 caminos que se han ensayado. Yo quisiera, yo sé que quieres aportar en ese sentido. Fíjate lo que veo. Aparentemente se ha querido decir, se ha querido infiltrar en el imaginario colectivo de que Haití nadie lo quiere. Haití no le importa a nadie. Y sin embargo, vemos a Haití colocado geográficamente en una posición bastante importante, con recursos que a algunos sí les ha interesado explotar. Entonces, esa sería mi pregunta. ¿Es verdad que en el tablero geopolítico Haití no importa? No. Haití importa, ha importado y importará. En el escenario del Gran Caribe, la isla de Santo Domingo es clave. La isla. Las 2 naciones. Pero las ellos están Antillas son la tercera frontera geopolítica de Estados Unidos. Pero al mismo tiempo, para usar la terminología de Huntington, se ha convertido el Caribe en una línea de fractura donde se expresan las tensiones entre Occidente, encabezado por Estados Unidos, y la civilización latinoamericana, que es filial de la norteamericana, pero también tiene puntos de confrontación y de ruptura. Cuba es el ejemplo más alto de eso.
Ahora, volviendo, hoy no está en muy buena situación. Volviendo al punto que estábamos analizando, José Miguel mencionaba con toda acuciosidad una serie de hechos que pasaron en la víspera. No solamente se cambia a Juvenal, a Claude Joseph, sino que Juvenal Moïse se arroga una facultad de condonar todos los ministerios, todos los equipos ministeriales, desde el año 1991 al 2017. Para echarlo a la competencia política. Eso yo creo que ese es el objetivo. Eso es clave. ¿Por qué? Y hundir a Martelly. Porque con esa decisión él estaba evidenciando el pacto. El pacto ya se veía. Cuando yo vi la salida de Aristide, yo dije, mira, esto llama la atención porque Aristide es una figura que tiene prohibido salir de Haití. Está sujeto a investigación, acusaciones. La comunidad internacional lo tiene en la mira. Entonces, el presidente haitiano lo sabe y entonces toma la decisión de permitir que se vaya a Cuba. Obviamente, si era por un problema de COVID, eso lo podían atender los médicos cubanos, que son muchos ahí en Cuba, en Puerto Príncipe. Y los equipos, si era necesario, que no creo que fuera necesario, se le podían llevar de cualquier parte para atenderlo allá. Pero le dieron pasaporte para salir, porque yo creo que de alguna manera ellos sabían que la región está en fase incendiaria, en una fase de convulsión. Fíjate que 10 días antes se produce un atentado contra el presidente de Colombia. Nosotros probablemente estuviéramos hablando ahora de la muerte de dos presidentes. El presidente de Colombia y el presidente de Haití. Y estuvieron muy cerca, porque fue un ataque de fusilería al helicóptero, despegando. El hecho de que hayan llegado norteamericanos al suelo haitiano por petición de ellos. Pero déjame completar esa decisión última de condonar expresaba una voluntad de pacto con las fuerzas históricamente contrarias. Y al mismo tiempo de habilitación a una figura que es la que se considera que puede unificar las fuerzas de oposición para derrotar el proyecto Martelly, porque Martelly tenía el proyecto de volver. Va a ser el próximo presidente. El presidente Juvenal Moïse tenía el plan no de volver, sino de continuar. Cuando ve que no puede por la presión que viene del exterior, entonces empieza a virar y a pactar con la oposición. Y entonces, obviamente, toma decisiones en el campo de política exterior, como esa, porque eso no es inocente, que Aristide se vaya para Cuba en este contexto. Claro. Y la reunión que se hizo el 2 de junio con el embajador ruso, donde la Cancillería rusa anunció que Rusia estaba dispuesta a involucrarse en la solución de la crisis haitiana. Por eso pregunto lo de esa petición que hubo de ellos mismos a que los Estados Unidos intervinieran. Y tenemos ya un personal americano en el suelo haitiano. Bueno, es natural porque las potencias... A la República Dominicana es que no se le invita para nada. Sí, no, pero que no lo inviten. Que no lo inviten. A ver, José Miguel, que no, lo tenemos muy callado. Ojo, a ver, antes de irnos a yo lo he dicho en otras ocasiones, nosotros no tenemos que meternos realmente. Quizás no nos conviene. No debe meternos lo que pasa en Haití. Por las consecuencias. Nosotros sufrimos las consecuencias. Pero yo lo que te quiero decir es que hay que ver claramente, ¿verdad?, en esas consecuencias de lo que estamos hablando. Ya Pelegrín habló, yo tengo otra forma de decirle, pero es la misma. En el Caribe insular, nosotros somos la isla, somos el centro geográfico del Caribe insular. Si el Caribe insular es una frontera, nosotros somos el centro de la frontera. Y en esa frontera concurren muchos otros factores. Hay una frontera geopolítica, hay una frontera económica, hay una frontera sanitaria y hay una frontera cultural. Ahí mismo en esa línea concurren eso. Ese es el país más pobre del hemisferio occidental. Que, por cierto, en ese problema geopolítico es interesante lo que ha dicho Pelegrín también,
con respecto a lo que, ¿qué es lo que estamos hablando? Representa, no es la vieja visión, no es la vieja visión lo que representa. Mira, nosotros somos una isla que podemos llamar rica, ¿verdad? Con riqueza, con riqueza, ¿verdad? También se ha dicho también, que es una frase de Magluta, pero pobremente administrada. Entonces, pero fíjate, no de Magluta, pero déjame decirte algo, pero en esa situación hay que comprender que la riqueza de la isla es de carácter de su importancia geopolítica fundamentalmente y geoestratégica. ¿Me entiendes? Ahora, a mí me molesta mucho, y lo diré siempre, y nosotros lo acabamos de comprenderlo en su verdadera connotación, que la estrategia de Haití, la geopolítica de Haití, yo la he bautizado como la geopolítica de la lástima, ¿verdad? De la lástima, y articulan la lástima. Como dijo Manuel, nosotros somos los malos, pero nosotros nunca hemos sido los malos realmente. El pueblo haitiano tiene que agradecerle mucho al pueblo dominicano, entre ellos su tolerancia, ¿verdad? Es como decía la Madre Teresa de Calcuta, nosotros hemos dado más de lo que podemos dar, pero hemos dado hasta que duela, ¿verdad? Ahora, eso es una cosa. Ahora, nosotros poner en peligro la heredad de los dominicanos, el bienestar de los dominicanos y la democracia de los dominicanos es otra cosa. Porque déjame decirte una cosa, ya aterrizando el juego en el plano de mi línea de pensamiento, que es el militar, ¿verdad? Por mi información. Yo te voy a decir algo. Dos cosas han impedido, o sea, hacen que esa frontera viva en paz. A ver. La primera es la asimetría de las fuerzas militares dominicanas, que en todo del siglo XX para acá ha sido superior. Sí. Entonces, eso es lo que se llama la disuasión, ¿verdad? Que yo no pienso solamente que se debe mantener, se debe aumentar esa diferencia. Y la otra es una cosa que no queremos aceptar por la chismografía permanente de nosotros y el litigio permanente. Y es que el sistema político dominicano, esa es la otra razón, es muy superior al haitiano. No nos lo ha regalado nadie, nos ha costado muchísima dificultad y sangre, ¿verdad? Pero eso que nosotros llamamos democracia, nos ha costado mucho a nosotros. Pero es muy superior al sistema haitiano, donde ahí no existen instituciones, ni gobierno, ni nada. Por eso recalco, esto ha servido para darle razón al sector nacional, que es mayoritario, de todas esas cosas, que ya no son un asunto tremebundo de Pelegrín Castillo, ni de Don Vincho, eso no es cuestión de eso. Eso no es cuestión de eso, es cuestión que la amenaza es esa y está ahí permanentemente, y esos son los efectos de los peligros que tenemos que avisorar nosotros. Entonces, ya hemos visto, hemos visto lo que ha pasado. Una de las cosas pero que óyeme otra cosa que hay que recalcar, de nuevo, escúchame que te interrumpa. Esto no es nuevo en Haití. Esto no es nuevo. La vida de Haití es ese estado de desasosiego y de desequilibrio y desestabilización permanente. Entonces, a veces esas crisis llegan a los picos. Pero yo lo que te quería decir, que fue lo que me introdujo a mí el uso de la palabra de nuevo, es que nosotros no podemos apostar de ninguna manera a la fórmula conveniente para ello, por un asunto utilitarista, a la intervención de los Estados Unidos ni de nadie, ¿verdad? ¿Tú sabes por qué? Nosotros hemos sido varias veces intervenidos. En el siglo XX nosotros fuimos 2 veces intervenidos. Además, hay quienes dicen que fuimos 3. Pero óyeme una cosa, en términos utilitaristas, ¿qué es lo que pasa? Pelegrín, ¿en qué nos ha beneficiado a nosotros las veces que ha intervenido Haití? ¿Ha parado la migración ilegal? ¿Ha parado el contrabando? ¿Ha parado el narcotráfico? No ha parado. Entonces, ¿cuál es la garantía? La mejor pregunta fuera no en qué nos ha beneficiado a nosotros, sino agregarle la coletilla de en qué ha beneficiado a Haití. Yo les voy a dejar a ustedes ahora un segmento entero. Me tengo que ir a pausa comercial. Me cuesta trabajo a mí personalmente creer que el sentir completo del pueblo haitiano es ese. A veces creo que son sus élites que les manejan. Son personas que no tienen la educación que nosotros hemos tenido. Son personas que realmente son víctimas del hambre, víctimas de su pobreza espiritual, de su pobreza física. Y me gustaría pensar que hay una solución para Haití por los haitianos. Me gustaría su opinión de eso en el próximo bloque. Ya volvemos.